Hola, ¿cómo están todas y todos? Qué bueno que están acá. Veo a muchos, algunos están más tímidos que se esconden en las sillas. Por fin tenemos acá a Cami Donoso, tremenda directora. Quiero leer tu reseña, Cami, para que los chiquillos sepan como tu recorrido. La Cami es diseñadora gráfica y directora audiovisual. El año 2014 realiza su primer cortometraje llamado Camposanto. Fue tu cortometraje de egreso, ¿verdad? ¿Sí? Que obtuvo variados premios alrededor del mundo. Ojo ahí. Desde entonces ha trabajado como directora, productora, directora de arte en proyectos audiovisuales ligados a la animación stop motion. El año 2015 trabajó en la primera temporada de la serie de animación Puerto Papel de Zumbástico Studios y Deshabitada es su segundo cortometraje financiado por fondos estatales. Un aplauso para Cami Donoso. Para mí es súper importante, Cami, que estés aquí porque tu corto de egreso fue muy exitoso. Yo creo que te fue muy bien, yo creo que puedes contarles muchas cosas aquí a los estudiantes que están acá, que a veces tienen un poco de miedo al salir al mundo laboral, están a 2 meses de salir o uno y tienen muchas dudas. Y también me importa mucho que seas una directora, una realizadora que hace stop motion, además que somos coleguitas en ese sentido. Y así es que nada, a ustedes ahora me dirijo, sáquenle el jugo, pregúntenle muchas cosas a Cami. Creo que hay cosas muy valiosas que aprender como de la metodología, pero sobre todo del proceso quizás como más, además de lo técnico, como cómo pensaste los proyectos como realizadora. Así es que nada, estoy muy contenta que estés aquí, bienvenida y ojalá que salga todo bien. Gracias. Aplauso para la Cami. Ya, bacán. Bueno, gracias por estar acá. Gracias al festival, a la Ceci, a la Antonia igual. Muy buena onda. Voy a hablar ahora un poco sobre el proceso creativo del proyecto Deshabitado, un poco qué hay tras las cámaras o cuál es el proceso creativo que contempló este proyecto. Y quería partir un poco presentándome, pero la Ceci ya lo hizo. De hecho, tenía un poco casi el mismo como speech preparado. Ya, voy a casi hablar lo mismo, pero con otras palabras. Pero, ¿cómo llegué a Deshabitado? O sea, ¿qué hizo de que yo realizara este cortometraje? Bueno, yo soy de Puerto Varas. Me vine a estudiar diseño gráfico a la Universidad de Chile. Y mi primer acercamiento con la animación stop motion fue en mi proyecto de título. Siempre me gustó la animación, estudié diseño gráfico, no muy convencida de estudiar diseño gráfico, pero me quedé un poco como, no sé, no estaba muy segura de lo que quería estudiar a esa edad. Y en mi proyecto de título me enfrenté, dije, quiero hacer un proyecto de animación stop motion. De hecho, fue el primer proyecto de animación que se hizo en mi carrera. Y en el proyecto de tesis fue donde aprendí todos los procesos creativos para la realización de un cortometraje en stop motion. Nunca tuve una clase de producción audiovisual, tuve una, pero malísima. Y aquí me enfrenté y fue como, ok, ¿qué necesito? Un guión, necesito personajes, me metí a talleres de animación. Entonces fue la experimentación en Camposanto y también el proponerme, quiero hacer un cortometraje redondito donde no sea netamente un ejercicio audiovisual. Porque claro, había animado varias veces antes, había hecho caminatas, que también me salían pésimas las caminatas. Y aquí fue un poco que me propuse eso, ok, aprendamos en el proceso de realización del cortometraje. Y un poco también eso es como súper importante al momento de querer hacer un proyecto. Todos los proyectos son experimentación. En el primer proyecto Camposanto yo me lancé y dije como que salga lo que salga, pero quiero que sea bueno, como que me propuse eso, como bueno desde muchas perspectivas. Además que soy bastante perfeccionista para mis cosas. Entonces, Camposanto como que aprendí todo con ese proyecto, hice toda la pega porque los proyectos de título de diseño gráfico en la Chile son individuales, entonces tuve que hacer la dirección, la producción, la construcción, la animación. Fue bastante solitario el trabajo que hice, lo hice en 2 años. Y nada, me titulé, saqué el proyecto,
lo postulé a Chile Mono, creo que fue la primera edición del Chile Mono. Saqué tercer lugar en la categoría de proyectos de título de animación. Y eso igual fue como que hermoso, porque para mí fue de verdad que la primera vez que me enfrentaba a la realización de un cortometraje. Y después de esto entré a trabajar en Puerto Papel. El Hugo me invitó a trabajar como jefa de construcción de personajes secundario. Y en Zumbástico Estudios, desde la observación, porque mi pega era muy específica, construyendo, resolviendo, solucionando cómo construir personajes. Desde la observación entendí mucho la importancia de un plan de rodaje, la importancia de por qué está cada área, cómo funcionan, cómo van mutando, para la optimización del tiempo de una producción. Entonces, un poco Zumbástico Studios, el paso por Puerto Papel para mí fue una práctica. La práctica que nunca tuve y la tuve ahí, visualicé, aprendí mucho, pregunté mucho, me metí en todos los hasta postulé como para animar, pero no que me demoré como 2 días en hacer una caminata. Tenía toda la fe de que me iban a contratar de animadora, pero no. Y bueno, tuve un año trabajando en Puerto Papel y después me fui a viajar. Terminamos la primera temporada, me fui a viajar y a la vuelta me volví a Puerto Varas a vivir. Hoy día vivo allá y me propuse hacer un segundo proyecto de animación. Y un poco desde el aprendizaje con ambos proyectos, fue como, ok, creo que estoy un poco más preparada para hacer un proyecto donde la producción sea mucho más óptima, porque Camposanto, yo no tenía un plan de rodaje, era como, ok, el primer plano es así, grabo, el segundo plano es así, grabo, y me demoré 2 años en hacer un proyecto de 3 minutos. Entonces, agarré esta experiencia de aprendizaje y dije, ya, voy a hacer Deshabitada. Que el nombre Deshabitada salió al final, casi como al final del proyecto. Tenía otros nombres. Y lo postulé nos ganamos el primer fondo, el 2018, para la preproducción y para la producción, donde hicimos, claro, terminamos el rodaje y no pudimos seguir terminándolo porque no teníamos los fondos, pero nos volvimos a ganar un segundo fondo el año 2020. Y el 2021-22, o sea, 2020-21 lo terminamos, la postproducción. Eso un poco como en términos generales de cómo llegué a Deshabitada desde mi trayectoria. Y ahora les quiero mostrar el corto para que lo veamos y de ahí me pueda explayar y hablar un poco más del proceso creativo. No, tranquilo. ¿Lo mando nomás? No está sonando, pues. No está sonando. ¿Suena ya? ¿No? Acá. No. No está. Me parece, los conecté y lo desconecté. Un momento. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí debería estar sonando. Perdón. ¿Tú sabes cuándo debería empezar a sonar? Ahora debería empezar.
Ahora sí. ¿Aló? Sí. Voy a esperar a que pasen los créditos. Ya. Voy a... ¿De dónde nace la idea? Quiero contarles un poco cómo llegué a esto. Siento un poco que mi trabajo, o en Deshabitada también, porque en Camposanto igual me pasó, partí un poco al revés, en el sentido de que no fue la historia la que primó, sino que mi primera idea era quiero trabajar con la materialidad, quiero experimentar y poder visualizar a través de la técnica stop motion cómo se comporta un determinado material y qué sensaciones generan al espectador. Entonces, ese fue mi primer objetivo, como quiero trabajar con los materiales, ok, pero era como, ok, hago un corto, ¿qué hago? Y fue, sí, voy a hacer un corto, pero no quería que fuera un cortometraje netamente experimental, no quería que uno estuviera frente a la pantalla y viera transición de material y transformación,
Me dije, ya voy a buscar una historia en donde pudiera utilizar la materialidad para contarla, obviamente. Y para esto me propuse un poco, debo entonces de cierta forma buscar una historia que tenga un alto contenido emocional para sacarle el jugo a los materiales. Un poco de que no están ahí porque sí, sino que porque quieren transmitir un mensaje como más potente y se pueda reflejar a través de la animación. Entonces, teniendo esta primera idea, fue ya, voy a buscar la historia. Me costó harto buscar la historia, fue un poco difícil. Creo que es la parte que más me cuesta en mi trabajo. Y a la vez igual fue fácil porque se me ocurrió un día, bueno, como soy de Puerto Varas y viví acá, me vine a vivir a Santiago, iba casi todos los domingos y miércoles a ver a mi abuela y tomábamos once casi siempre juntas, las dos, y mi abuela siempre en estas conversaciones me contaba historias sobre su niñez, sobre su adolescencia, sobre su maternidad, y todas sus historias siempre eran contadas desde la pena, desde la angustia, desde la culpa, desde cosas que no hizo, desde infidelidades que sufrió con mi tata, cómo ella crió, etc. Y no solo hablando con ella, sino que conociendo a otras abuelas, me di cuenta que podía generar un relato de ficción animado, tomando esto como un retrato de ciertas mujeres de una época longevas que debido a este sistema más patriarcal, muchas mujeres fueron perdiendo su identidad y se fueron deshabitando en el tiempo debido a estos dolores, a las culpas, el asumir que el matrimonio debía ser para siempre. Y mi abuela era la personificación de esa mujer. Entonces, bueno, esta es la habitación de mi abuela. De hecho, fue bacán porque cuando me di cuenta, mi abuela después se cambió, se fue a vivir a Temuco y cuando quise hacer este proyecto en Puerto Varas, busqué esta foto y la encontré. Y de cierta manera igual, este es el escenario que tiene deshabitada. De hecho, en un principio el cortometraje se llamaba Selfa, porque mi abuela se llama Selfa, pero no quise llamarlo así un poco porque podía tener conflictos familiares y fue como ya, filo. Vámonos un poco al concepto del proyecto y le quise poner deshabitada. Y esta es la pieza de mi abuela, es la pieza deshabitada, al frente estaba el baño, tiene el pasillo, es exactamente igual a como es una réplica, un poco una interpretación del proyecto. Entonces, agarré esta historia con esta sinopsis de una mujer de 90 años que se levanta en la mañana en su habitación sola y es su espacio físico que está cargado de memoria que viene a acompañarla en un poco esta soledad de la vejez. Eran sus recuerdos, su memoria, la que mi abuela vivía y estas mujeres viven y la vejez, de cierta forma, viene a ser una representación de la memoria, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace un poco la idea, la experimentación de la materialidad y este guión de representación de la vejez. ¿Cómo lo realizamos? El proyecto tiene un principal enfoque en los escenarios y su materialidad y en los personajes y su materialidad. El proyecto, casi que la línea base en cada uno de los procesos, tanto de la dirección de foto, la dirección de animación, la dirección de arte, esto estaba por sobre todo, era como la guía, como esto tiene que tener siempre su coherencia. Tiene que siempre transmitir un poco lo que manda la emocionalidad, lo que manda el guión, la emocionalidad y su materialidad. Quiero detenerme en ciertos hitos de la producción de este proceso creativo, que creo que fueron decisiones que se tomaron un poco, que ayudaron mucho y que yo por lo menos recuerdo que optimizaron mucho la producción de este proyecto. Y una de esas es el arte. Hubo mucho enfoque en el arte y yo normalmente en Deshabitada y en Camposanto le pongo mucho, hago dirección y dirección de arte a la misma vez. Y bueno, el arte fue como lo principal para mí, era como lo que más me motivaba. También trabajé con una directora de arte, la Elisa Gran, colega de Puerto Papel. Y claro, también hice la dirección, la producción, la dirección de arte. Y el arte específicamente mandaba
mandaban estos estados emocionales, esta búsqueda por, ya, ¿cómo represento la materialidad? Entonces, definí dentro del guión 3 estados emocionales, por lo tanto debía hacer 3 escenografías distintas con 3 materiales distintos. ¿Por qué 3? No tengo así como una respuesta muy clara, pero sentía que 2 era muy poco y 4 quizás era muy latero. Onda, para hacer un primer acercamiento como experimental de un proyecto donde quería experimentar con materiales, 3 me parecía suficiente. El primer escenario muestra un poco el presente de la señora que vive rodeada de memoria. Por eso se utilizó los recortes de papel de diario, porque se quería reflejar desde el arte un poco esta mujer solitaria que está rodeada de memoria. Y lo mismo con la escenografía, o sea, como la tonalidad la dieron los recortes de los diarios, y estuvimos mucho tiempo recortando, para llegar a los colores también que definieron la escenografía. Lo mismo la cama, cubrecama y la misma personaje. De hecho, en cámara fue muy rico, aquí no se nota mucho, pero fue muy rico ver que a través de la fotografía esta materialidad parecía género, más que papel. El segundo escenario el objetivo era entrar en un escenario emocional del personaje principal como si estuviéramos dentro del corazón de este personaje. Se intenta reflejar una pena de amor muy profunda y por lo mismo se utilizó también la plasticina porque yo quería que fuera un escenario muy fluido, de mucho movimiento, de mucho flujo. Y de hecho en un principio me propuse y dije voy a hacer todo este escenario que las paredes latan constantemente. Se lo propuse al Quique, que fue el director de animación, y al final no lo pudimos hacer por un tema de producción y de presupuesto. De hecho, me lo tengo así como próximo proyecto, poder realizarlo. Y lo solucionamos netamente con el diseño sonoro y el derretimiento constante de las paredes. Eso con este escenario, sí. El tercer escenario es de Plumavit. Y el objetivo de este escenario un poco era mostrar una relación de poder entre el personaje principal y un otro, y que viene a ser en el guión, obviamente en el proyecto hay muchas cosas que no se entienden, viene a ser como el padre de la personaje principal, que es un personaje hombre, que de cierta manera hay una relación de poder entre géneros, y se intenta transmitir en este escenario un momento de contemplación, de observación, de relación, un ambiente frío, casi como si estuviéramos dentro de un refrigerador. De hecho, esa fue como un poco mi idea que se la tiré al diseñador sonoro. Eso un poco con la toma de decisiones de los escenarios, por qué elegí cada material y cuál era un poco la emoción y la sensación que quería transmitir en cada uno de ellos. Aquí un poco, bueno, yo soy pésima para dibujar. Estos fueron como hubieron otros bocetos previos, pero estos fueron como los bocetos un poco finales, que yo se los pasé a la constructora, a mi asistente de arte, de cada uno de los personajes. Ahí está la abuela, que este personaje fue el que se construyó en cada uno de los escenarios, fue el único personaje que se construyó en diario, en Plumavit y en papel maché, o sea, y en plasticina. Ahí están los niños, el padre y los seres. También quise ponerles un poco como los concept art iniciales que utilizamos para la construcción de los escenarios, y que prácticamente era la visualización de la pieza de mi abuela. Bueno, teniendo todo esto como la idea clara de guión, la idea clara del arte, el tipo de escenario, teniendo los materiales ya listos, hicimos el storyboard y animatic, que nos ayudó muchísimo
por lo menos yo, primera vez que me enfrenté a la realización de un animatic, y me ayudó muchísimo a optimizar los tiempos de producción. Primera vez también que me enfrenté a un plan de rodaje. Y tanto el storyboard con el animatic me ayudaron a hacer un desglose de arte de producción. Otro hito importante dentro del proyecto fue la planimetría, considerando de que era un solo escenario. Como que yo en un principio fue como, ya, hagamos esto, pero fue como, ya, ok, ¿y desde dónde vamos a hacer los tiros de cámara? Y eso mandó un poco al diseño de los mesones. El diseño de los mesones fue súper importante en este proyecto porque de esta manera el animador y el director de foto entendían un poco cuál era el flujo dentro del taller. El taller era súper chiquitito donde animamos, medía, no sé, 5x4, no, 6 como, era como de este porte. Entonces teníamos que hacer un diseño de mesones, no era que tuviéramos 4 sets, como que todo lo hicimos en una sola pieza. Entonces diseñamos estos mesones basados en los tiros de cámara, en un desglose de tiro de cámara. Y que de cierta manera nosotros hiciéramos un puzzle en los mesones de animación, en el sentido de que si teníamos 10 tiros de cámaras desde la vista 1, nosotros sacáramos en el plan de rodaje todas esas vistas primero y después chao ese mesón, chao este mesón, chao este mesón, y al final grabamos todo en el último mesón. Por lo menos este proceso fue como que con el Quique, que es el animador, era como que lo agradecimos mucho el haberlo hecho porque nos facilitó mucho el tema de la animación. Y teníamos un quinto mesón que tenía rueditas, que era donde movíamos el computador. En términos generales, la preproducción nos demoramos 4 meses en revisar el guión, revisar el tratamiento audiovisual, trabajar, darle harto foco a la propuesta de fotografía, la realización de storyboard, animatic, diseño de set y personajes, desglose, guión y arte, casi un poco todo lo que les nombré en la presentación. El rodaje, bueno, la preproducción fueron 4 meses, el rodaje 3 meses, en donde el rodaje, el Quique y la Elisa, bueno, la Elisa viajó para la preproducción, que fue mi asistente de arte, el Quique fue el animador y viajó 3 meses y grabamos 1 mes por escenario, como que igual fue súper como soñador. Yo lo planteé así en el proyecto de Fondart, pero trabajamos muchísimo, no sé, 16 horas diarias porque me di cuenta de que no estábamos sacando un escenario por mes, porque además nos enfrentamos como a la solución de los problemas in situ. Y éramos un equipo súper reducido, éramos el Quique, la Elisa y yo, y el director de foto en el rodaje. Entonces, en ese sentido, el rodaje fue cortísimo para el proyecto. Yo lo hubiese hecho 2 meses por escenario. Pero bueno, había que rendir, había que terminarlo. Yo ya no tenía más plata para seguir alargándolo más meses. Entonces, igual lo sacamos, no hicimos bolsa, pero igual lo sacamos. Y ya para la postproducción, que fue ya fue el segundo fondo, nos demoramos 6 meses en producirlo. Aquí el Hugo Covarrubia nos ayudó con la asesoría de montaje. Todo lo que hicimos en el primer fondo se lo mostré al Hugo. Y el Hugo nos guió un poco desde su experiencia como profe, como animador, como director. Y nos ayudó bastante en un inicio para después ya seguir la moto y poder terminar el proyecto. Quiero detenerme un poco en el rig removal y en el retoque digital. Acá se ve como mucho más oscuro, pero igual lo ven, ¿cierto? Este proyecto de por sí no tiene mucho soporte. De hecho, hay solo un escenario que tiene soporte. Una de las intenciones también de este proyecto es que, en verdad, como directora, me da lo mismo que se vea una huella, que se vea un masking tape, que siento que es parte de este proceso. Y también es un proyecto que es bastante sucio, entonces no me importaba que eso sucediera.
Por ejemplo, acá el único soporte o enganche fue con las patitas abajo, con tornillos. Estos fueron masking tape que lo íbamos despegando. Este lo animamos con la huella. De hecho, yo quedé sin huellas después del mes, porque yo era la animadora de gotitas y el Quique animaba los personajes. Estos personajes también, como la plasticina se derretía con el calor de la iluminación, los personajes se pegaban súper bien al piso y a las paredes. Lo mismo acá, aquí están las patitas. Y el único escenario donde ocupamos soporte fue en el de Plumavit, porque, claro, este personaje era súper liviano, entonces se nos iba para el lado. Yo siempre traté de solucionar este proyecto sin tener soporte. Me cargan los soportes, me carga el croma, como que me gusta mucho de que se vea como tal cual, como muy desde el stop motion tradicional, como que intentar en lo posible no ocupar este tipo de ayuda. Ahora, siento que ayuda muchísimo, pero es una cuestión, algo súper personal. Entonces, solamente en este escenario ocupamos Rig Removal. Y puse esta imagen que no sé si se ve, pero que fue bacán animar este escenario, que era como un escenario de este porte de puro Plumavit. Estuvimos un mes con mascarilla, no sabíamos, ni siquiera quisimos googlear qué efecto podía tener el Plumavit quemado en nosotros. Y estuvimos estuvimos 2-3 semanas quemando Plumavit. Probablemente nos murieron 1000 neuronas, pero el resultado final de esto y cómo fue sucediendo esta animación fue in situ. Como el Quique y yo era como, ya, ¿dónde quemamos? Acá, allá, aquí, aquí. Y fue como, wow, se ve la raja, como ya, sigue. Y lo hicimos con pistola de calor. Les quiero mostrar ahora el making of, un making of que hicimos con algunas imágenes de el proceso. Voy a poner un video.
Se me fue a hablar del diseño sonoro. De hecho, iba a poner una diapo. ¿Te escuchas? Sí. El diseño sonoro, bueno, en este proyecto, en todos los proyectos, para mí era como casi que el, no sé, 90% de... No, el 90, el 50% del proyecto. Y le pusimos mucho foco al diseño de sonoro también. Trabajamos harto tiempo con el Pollo, que tiene una banda que se llama Águilas Paralelas. Se llama José Pedro Alpozo, es sequísimo. Él no trabaja en diseño de cine. Él es amigo mío de chico de Puerto Varas. Siempre me ha encantado la música que hace. Y él me apañó con Camposanto en el diseño sonoro. Me encantó cómo trabajamos en conjunto y fue lo mismo acá en Deshabitada. Le dije, Pollo, quiero que trabajes conmigo. De hecho, ojalá trabaje conmigo para siempre. Y lo mismo puse los créditos un poco porque para mí en este proyecto el equipo de trabajo fue fundamental, en el sentido de que elegí como casi que con pinza las personas que quería que trabajaran conmigo. Me adapté mucho a sus tiempos también, hice la producción también en base a eso. De hecho, al Quique y la Elisa estaban trabajando en Puerto Papel y estaban terminando la tercera temporada o segunda y terminaron y yo me los traje a Puerto Vara y también armé el diseño de producción en base a eso. Lo mismo con el Pollo. Bueno, en general quiero decir que el equipo de trabajo para mí fue importantísimo, un poco cómo me llevo con la persona, cómo me comunico con esas personas. Yo desde la dirección creo que es fundamental generar lazos también emocionales, como la dirección creo que es saber relacionarse con tu equipo de trabajo también, como cómo ir fluyendo, cómo ir dirigiendo para que no se te estrese el equipo, de que no está resultando algo, cómo lo solucionamos, pero también, no sé, la Elisa había amanecido angustiada, entonces cómo va a ir solucionando de cierta manera también ese ítem dentro de una producción. Y de cierta manera eso te facilita de que la producción sea amena, de que no diga, no sé, me hice bolsa, bueno, nos hicimos bolsa sí, pero nos cagamos de la risa ahora cuando nos acordamos de la producción de Deshabitada. Es como, oye, Kike, oye, sí, si te acordáis de esto, que la talla es esto. Entonces, en ese sentido, también Deshabitada tiene ese detrás de cámaras de que lo pasamos increíble haciéndolo con amigos, gente que conocí también, pero elegidos un poco con pinza. ¿Y en qué está hoy Deshabitada? Deshabitada se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Guadalajara y fue muy bacán porque estaba en competencia con Bestia de Lugo y con León y Cociña, con Los Huesos. Y también es bacán como verse uno ahí como en competencia porque los admiro mucho, son grandes referentes en mi trabajo, sobre todo Cociña y León. Por un poco la estética, no por el trabajo de Lugo, es un poco por la estética o el trabajo de arte que tienen los chiquillos. También estuvimos en Rotterdam, hemos estado en hartos festivales y nos ganamos ahora, a fin de año, el Anima Festival de Córdoba, en la categoría de cine latinoamericano, creo. Sí. Y ahora en diciembre, de hecho, la otra semana nos vamos a Cuba, al Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Y va a seguir, o sea, yo creo que hasta el otro año va a seguir en postulaciones y está recorriendo un poco festivales y el mundo en estos momentos, lo cual ha sido bacán y súper gratificante ver cómo ha quedado en como nivel de festivales. Y de cierta manera eso igual me motiva un poco más a decir, de hecho ahora quiero hacer una película próximamente. No sé cuándo, ahora recién fui mamá, entonces este año he estado muy pausada en eso, pero quiero proponer hacer postular algún fondo, ver de la manera en que pueda hacer una película. Eso. No sé si quieren hacer preguntas, creo que estamos bien de timing. ¿Sí?
Hola. Hola. Quería saber cómo te metiste tú en el tema de la dirección y cuáles fueron como los desafíos más grandes, porque, o sea, tú dices que estudiaste diseño gráfico y yo estoy estudiando animación, entonces como no hay un ramo que sea como de dirigir algo, entonces quería cachar más o menos. Sí, la dirección, a mí me pasa que no es que haya querido ser directora, sino que tenía una idea y quería realizarla. Y la dirección, en este proyecto fue donde primera vez me enfrenté a una dirección y la dirección es más que nada saber liderar, como cómo transmites tú las ideas y cómo de cierta manera cohesionas a un equipo. Y también, como les contaba anteriormente, visualizar un poco que estáis trabajando con seres humanos, como que me pasó en otros proyectos que trabajé, y en la animación sucede mucho, como que a nivel profesional casi que te convertí en una máquina de producción, como que tenéis que sacar esto, te hacéis bolsa, que no, que tenéis que trabajar, y le perdí un poco el gusto a la animación. Y yo le perdí un poco el gusto en otras pegas, un poco porque yo no quiero como que lata vivir así como dirigiendo, produciendo películas que te hacís bolsa y bueno, igual me sigo haciendo bolsa, pero el objetivo un poco es tratar de amenizar esos procesos, y desde la dirección también va mucho en eso, como cómo cohesionas tú a un equipo y cómo transmites tus ideas también. Eso desde la dirección. Yo no estudié dirección, no estudié cine, no estudié animación, y no hay que estudiar para ser director. Creo que es más una cuestión de guata, más de aprender a relacionarte con las personas. Gracias. Hola, ya. Me llama mucho la atención como que hayas empezado como diseñadora gráfica, porque yo estoy estudiando ilustración y también me gustaría después estudiar animación. Entonces, me gustaría saber como si encuentras que es 100% necesario, como cuáles fueron tus desafíos al empezar como diseñadora gráfica y meterte al mundo de la animación sin tener como el estudio detrás. Sí, mira, mis grandes desafíos fueron más la técnica y los procesos que ayudan a la optimización de una producción animada, creo. Creo que eso fue como saber cómo se hacía un audiovisual. Porque mi base específicamente desde el diseño gráfico era más ligada hacia la dirección artística. Como que podría haber sido más directora artística que directora de un proyecto. Ahora, sí, uno al final depende del enfoque que tú quieras darle a tu proyecto. Si es necesario estudiar animación, sí, absolutamente, porque te da todas las herramientas para la optimización, para entender procesos, para hacerlos más rápido, que yo prácticamente los aprendí más en práctica que estudiando una carrera. Y por lo mismo, también mis proyectos tienen mucho más enfoque en el arte, porque mi base fue mucho más desde lo creativo, desde el arte. Entonces, tiene mucho que ver con el enfoque que tú le quieras dar a tus proyectos, creo. Si es que quieres ser directora de animación, directora de arte, director, montajista, si tú me decís que estás estudiando ilustración, podéis perfectamente hacer un corto, porque me imagino que tienes una idea visualizada, tendrás un proyecto y, ok, quiero hacerlo esto, busco a mi equipo de trabajo y lo realizo al final. Gracias. ¿Aló? Hola, primero que todo agradecerte por mostrarnos tu trabajo, creo que es muy interesante y claramente, al igual que tú, yo también tengo una base de diseño, yo estudié diseño, trabajé un par de años en eso y la pandemia hizo que yo llegara acá a ser estudiante de animación, así que feliz por eso. Más que nada, preguntarte cómo es desde el punto de una diseñadora donde tenemos una idea, queremos plasmarla en una forma artística y que nos gusta la animación. ¿Cómo fue el tema de tu título de diseño que creaste una animación? Creo que cómo llegaste a
Porque en diseño uno puede hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo llegaste a que tu título de diseño fuera una animación? Llegué porque siempre me gustó mucho la animación. De hecho, en un momento quería estudiar animación, pero como les conté, no sabía realmente qué estudiar y me metí a diseño. Siempre me interesó mucho la animación y para mi proyecto de título me pasó que... Pero le pregunté a mi profe, ¿puedo hacer una animación? Y él me dijo, nunca se ha hecho, pero puedes. Pero veamos la manera en que lo presentes. ¿Cómo lo vas a presentar? Y ahí fue donde tuve que resolver el cómo esto, de cierta manera, podía ser aceptado dentro de mi carrera. Y la manera en que presenté mi primer proyecto, Camposanto, iba muy ligado a un poco al... Porque el diseño habla mucho sobre la transmisión de un mensaje, cómo codificas un mensaje visual a través de la comunicación gráfica. Entonces, en Camposanto agarré todo esto como la base del diseño gráfico y lo muté un poco a la técnica de la animación al final. Porque también para mí la animación viene a ser una técnica que nos ayuda y es un soporte para transmitir ideas. Finalmente, y claro, estudiándolo lo encuentro increíble. Yo sigo estudiando, sigo yendo a máster, hago talleres de guión, hago talleres hasta de dirección de arte, como que creo que siempre hay que seguir como estudiando o especializándose, tanto en la experimentación. Pero eso, no sé si respondí bien tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Aló? Hola, buenas. Yo quería preguntar, porque me llamó la atención como en el video del making of, de que se notaba como mucho el tema del el trabajo en equipo, y quería preguntar como qué recomendaría usted como para poder tener un buen trabajo en equipo, porque lo que pasa normalmente es que o nos terminamos distrayendo o pasan otras cosas y no se trabaja bien. También esta pega como que no se puede dividir, como que cada uno estaba trabajando en el mismo frame. Entonces, quería saber qué recomendaría como para poder trabajar de manera productiva. Entregarte de que eso va a ser siempre. Uno siempre da la vuelta, uno siempre pasa en las producciones que uno tiene una idea preconcebida, pero los tiempos se te van a la cresta. Como que, o porque uno se enfermó, o porque estoy animando más lento, o porque estoy con sueño. Y creo que es importante también considerarlo en el diseño de producción. Como somos seres humanos y no somos máquinas. Como el animador probablemente no sé, se despertó angustiado y está animando más lento. No voy a estar atrás latigándolo. Es como, ok, entiendo de que es un ser humano y que mañana animaremos. Quizás mañana sí te latigue, pero si se te pase, hoy día pasa tu angustia, ¿cachai? Como que creo que desde la dirección es súper importante entender eso. Como por lo menos para mí en este proyecto, eso fue como la gran estrellita de luz del proyecto, porque sí, en los tiempos, en las producciones de animación, y me imagino que para ustedes igual, siempre el tiempo es como no alcancé o no pude hacer lo que quise. Creo que casi que, como les dije al principio, todo proyecto es una experimentación. Yo si voy a hacer una película, ahora que les dije, va a seguir siendo una experimentación y aprendizaje constante. Entonces, considérenlo sí, pero igual de cierta manera es parte del proceso creativo, todo eso, esos como tropiezos o cosas que no resultan, eso va a pasar siempre. Y así creo que como recomendación es aceptarlo y considerarlo considerar quizás hasta un mes, o no, 2 semanas de como ítem relaciones humanas, no sé. Vale, gracias. Hola, hola. Yo quería preguntar, ¿cómo financiaron el corto? ¿Postularon algún fondar, creo que se llaman? Sí, fue financiado con 2 fondos regionales.
El primero el 2018, cuando era Consejo de la Cultura, y el segundo el 2020. Fue el primero preproducción y producción, y el 2020 fue la postproducción del proyecto. ¿Y tiene algún consejo para dar si alguien quisiera como postular algún fondo concursable? Sí, varios. Bueno, pasa que cuando ya te ganáis un fondo ya casi que cacháis la mano cómo postular a fondos, pero para postular un primer fondo creo que es súper importante. Bueno, yo me asesoré con una amiga que es productora por el tema de los presupuestos. Yo era nula con plan de rodaje y presupuesto y ella me ayudó mucho a aterrizar, y un poco es consolidar bien la idea y justificar de cierta manera cada ítem de gasto. Al final como que a mí me pasó cuando me enfrenté al primer fondar, era como, esto es imposible, como imposible me lo gano. Era como, era muy lejano para mí, era como, yo estaba en la U y era como, oh, se ganó un fondar. Y al final creo que es súper simple, es tener una idea, desglosarla, presupuestarla y postularla. En verdad que es así de simple, como que de repente uno se abstrae, que no, que debería hacer esto, no, que esto, o empezáis como a compararte, y es más simple de lo que creemos el postular un fondo audiovisual. Gracias. A ver si se entiende mi pregunta. ¿Sí? Más que nada es como la transformación de la idea que nació de tu abuela y todo eso, a como llevarlo a una historia más abstracta, como representarlo de una forma más abstracta, la transformación de eso. Como, se me hizo muy curiosa como la historia, como que estaba ahí, como que igual hay cosas que no se entienden, pero es como se entiende la idea principal, y como que uno está acostumbrado a ser como directo con los cuentos, voy a hacer esto y que pase esto, y hay una transformación que es como súper curiosa, que queda como un claroscuro para mí al menos, de cómo hacer una historia principal a algo más abstracto. No sé si se entiende mi pregunta. ¿Tu pregunta es como de dónde nace eso? Sí, de cómo se transformó esa idea principal en algo más como representativo, que no tiene que ser tan explícito. Sí, yo quería desde un inicio, como les conté, experimentar con materiales. Como que, de hecho, en un momento me propuse hacer un proyecto experimental, que no se entendiera nada, sino que fuera solamente visual, como la materialidad transformándose. Y ahí fue que agarré, de hecho es un proyecto súper conceptual, como que la idea no es que se entienda la historia, la idea de hecho de este proyecto es que genere sensaciones, como que quedéis como, como, al final es ese un poco el objetivo de este proyecto, más que entender la historia, o de hecho siento que en el guión lo hice yo, y creo que en un próximo proyecto sí o sí me quiero asesorar con alguna guionista para hacer un proyecto más, quizás que se entienda un poco más, no lo sé. No sé si llega a eso, pero eso lo veré más adelante. Pero un poco de ahí nace la idea. Como es un proyecto que divaga entre lo experimental y lo narrativo. El objetivo no es que se entienda, sino que tú generar sensaciones, que se pueda visualizar una sensación. ¿Alguien más tiene una pregunta para la Carmen? Hola. ¿Cómo haces para mostrar una idea que todavía no se ha realizado, como para ganar un fondo, como presentar tu idea que todavía no se ha hecho, pero mostrarla para ganar el fondo? Como, no sé si se entiende lo que digo. Sí, de hecho tenía la misma duda el momento de postular los fondos. Como que siempre está, porque uno trabaja mucho en el imaginario, como en la idea, y uno tiene como imágenes visuales constantemente, y cuando se van materializando es donde decís, oh, sí, así es como lo quería. Y en la postulación de por sí es como armar un proyecto, como la idea,
porque al final son ideas nomás, como la propuesta de tratamiento audiovisual en la postulación era, quiero reflejar el paso de la memoria a través de este material, quiero reflejar el interior de un corazón a través de la plasticina y que lata, como que al final es transmitir un poco la idea que hay detrás de esto y que sea completita, pero completita en el sentido que se justifiquen para que te den un fondo. Creo que respondí. Sí. Como que sea atractiva y como no latera, pero atractiva, pero que se entienda también. Como que fundamente tu idea y que sea como algo coherente. Claro, no tiene por qué ser como buena la historia, pero, o sea, obviamente sí, pero como que hay que tener toda como un poco que esté todo muy bien fundamentado, el gasto del presupuesto, porque se va a ocupar este material, porque voy a diseñar estos personajes para transmitir esto dentro del primer objetivo. No sé, como que esté todo muy envuelto dentro de una postulación. Gracias. Aló. ¿Qué fue lo que te inspiró a trabajar en animación? Como para ver algo animado y decir, yo quiero hacer eso. ¿Hay algún artista o algo específico? Sí, varios. Bueno, León y Cosiña. León y Cosiña dentro de artistas visuales acá en Chile. Jans Magmayer, no sé si lo conocen también. Pucha, no armé eso, pero hay hartas referencias ¿cómo se llama? Que son más referencias de trabajos más ligados al trabajo, a la propuesta artística. De hecho, se me olvidaron varios nombres. La maternidad me tiene así, lo siento. Sí, total. Pero sí, Svankmajer, los chiquillos de León y Cosiña, el Quique Ortega también, no sé si vieron su corto, Bajo la Luna, creo que se llama. Hay una, sí. En estos momentos no te podría dar los nombres, pero muy ligados al trabajo más experimental o trabajo de arte. Oye, Cami, qué buena charla, estuvo increíble. De partida estamos súper contentos porque tú viniste desde muy lejos. Yo sé que fueron muchos esfuerzos para ti en términos como de producción, de la vida, digamos, venir para acá. Y yo creo que las preguntas que te hicieron son muy genuinas y todas tienen que ver de alguna forma, y esto es una interpretación mía, siento que la no certeza a ti te da mucha confianza y eso yo creo que es una gran lección quizás para un estudiante, como que siento que hay mucho miedo, muchas veces mucha duda en tomar cada paso y creo que tú les entregaste eso, como no se sabe la respuesta, no se sabe cómo es, hay que hacerlo y lograrlo y ver en el camino cómo se soluciona. Y eso yo creo que fue tremenda lección. Me encantaría que le dieran un aplauso a la Cami. Gracias. Tenemos un regalito, es como algo simbólico igual de la escuela. Es la gráfica de Pablo del Cielo este año. Bacán, ¿me paro? Como tú quieras, si quieres yo voy para allá. Porque hay muchos cables. Ay, bacán, gracias, sí. Pero igual una fotito aquí o que quedemos las dos ahí como con la luz acá. Ay, qué lindo. Pero que quede como un estilo ahí en la cámara. Hola. Ya, bacán. Nada, agradecerte tu presencia acá, fue un honor. Yo creo que tú dijiste como sí, gané el Anima, como algo muy piola, pero ganaste el Anima de Córdoba y ese es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, así es que tú lo hiciste pasar piola, pero de verdad, para mí es un honor que tú estés aquí. Te conocemos de muy peque, muy chiqui, y tu proyecto de título les fue tan bien, y desde ahí como que siento que, bueno, tú nombraste a Lugo, siempre como que la idea es irnos conociendo, armando redes, apadrinándonos de alguna forma, ayudándonos. Estaba aquí, que estaba Elisa ayudándote, que de alguna forma es como una mini familia del stop motion y nada, encuentro que es muy bonito que te vayan resultando las cosas y ojalá que venga luego ese largometraje, eso quise decir, estoy cansada.
Así que Gracias, eso, otro Ceci. aplauso para la Cami. Gracias. Que esté muy bien.